vamos a entrar al tema de la depresión. Vamos a ver si le metemos un poco más de dinámica al tema científico, punto de vista médico, porque según el significado de la depresión, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de tristeza, pérdida de interés y dificultades para realizar actividades cotidianas. Básicamente, el significado del diccionario dice que eso es la depresión. Ojo, según estadística de la Organización Mundial de la Salud, 726,000 personas fallecen por suicidio en el mundo, y esta es la tercera causa de disfunción entre quienes tienen 15 a 29 años. Me sorprende ese dato. Hace poquito se murió un niño, de 9 años, que divisaron el teléfono. Sí, imagínense. Y dice que este problema se da en países de ingreso económico alto, mediano y bajo, pero que el 73% se da en las últimas dos categorías mencionadas. Entonces, la depresión es la antesala de la muerte. Yo quisiera hablar antes, doctor, porque yo sé que él se va a profundizar un poquito más. Y yo le puedo decir de que la depresión para mí es la necesidad de Dios. Correcto, correcto. Y un vacío en el que nada carnal y, como usted lo dijo, nada económico puede llenar. Porque hoy miramos diferentes tipos de depresiones. Hay un trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya sea prematura en niños o en edad adulta, que le llamamos TDAH. Hay tantos tipos de trastornos de conductividad que nos pueden llevar a una depresión, producto de algo que nosotros o ya hicimos o que pensamos hacer. Porque cuando nosotros pensamos hacer algo malo, nuestro psique, nuestra mente, nos está frenando constantemente, porque también tenemos una parte espiritual y sabemos que lo que vamos a hacer es malo. Pero este tipo de depresión nos da aún más cuando hacemos lo que sabemos que es incorrecto. Porque incorrecto es algo para mí que no agrada a Dios. Y dentro de las leyes de la sociedad también no es correcto. Porque, un ejemplo, si yo cometí un asalto, si yo cometí un robo, Gracias. y yo sabía que eso era malo, y yo me doy cuenta que en mi formación como ser humano, mis padres nunca me enseñaron a hacer esto, y ¿qué ejemplo le podré dar a mis hijos? O incluso si llego a caer en la cárcel, entonces esto, mi mente, mi psique, va a llevarme a un estado de depresión, porque no me pude frenar. Yo digo, sabiendo que yo tenía la fuerza, incluso a veces espiritual, no me detuve. Sí. Y yo caigo en depresión, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Y me gusta la expresión que el doctor dijo. La génesis de la depresión es la necesidad de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Hay un texto bíblico en Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada estéis deprimidos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Y como te dije la vez pasada, producto de eso viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el de los psicólogos, el de los psiquiatras, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso, si nosotros depositamos lo que el doctor dice, todo en las manos de Dios, y tenemos fe, y tenemos garantía que detrás de nosotros hay un Dios que nos respalda, porque Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo voy a estar tranquilo. Como dice el Salmo, creo que es el 46, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra salte en 1000 pedazos, yo voy a estar confiado, tranquilo. Pero eso solo lo encuentro en la medida que, como dice el doctor, yo busco de Dios. Yo pongo mi confianza en Dios y voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. El mundo que vivimos está lo suficientemente convulsionado para que si no tuviéramos a Cristo, todos nos estuviéramos viendo locos. Doctor, pero hay estadísticas también que reflejan que pastores, Sí, hombres de Dios, sufren depresión. sí. Yo he visto pastores temblando y sufriendo depresión.
Entonces, bajo ese criterio, tiene un problema espiritual. Seguro. Acuérdate que la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por ejemplo, las principales causas que uno puede encontrar cuando indaga alrededor de la depresión, se dice que es por problemas financieros, divorcio, pérdida del trabajo, aislamiento social, maltrato o rechazo en la niñez y ruptura de una relación. Ahora, lo que quiero decir es que esta característica o causas que estoy mencionando acerca de la depresión, incluyendo la muerte de un ser querido, son cosas que uno no las busca. O sea, son eventualidades de la vida que uno a veces ni las causa, se dan. Entonces, es decir, ¿cómo podemos decir que alguien, por ejemplo, está mal espiritualmente porque el esposo la dejó o porque la esposa dejó al hombre, le fue infiel, le abandonó el hogar y esa persona cae en un estado de vulnerabilidad emocional, colapsa, se encierra en un cuarto a llorar, se olvida de todo, etcétera, etcétera, porque cada ser humano reacciona distinto ante las distintas situaciones de la vida. Ojo, hoy estamos acá y alguien pierde un ser querido de la noche a la mañana, eso no lo esperábamos. Comúnmente cuando perdemos a un ser querido que ya tiene 200 años de vida, exagerado, exagerando, o sea, ya vivió, ya como que y más si pasó enfermo meses o años, uno como que lo digiere un poco mejor, pero cuando tenemos una muerte repentina de un ser querido, Dios mío, eso es fulminante. Ojo, un diagnóstico médico desfavorable, una enfermedad de cáncer. Si ustedes, y hago un paréntesis, ustedes como médicos seguramente lo han visto, hay gente que anda por ahí feliz de la vida. Mañana fue al médico por un dolorcito y le dice, tienes cáncer. De ese momento para adelante esa persona se deteriora físicamente, espiritualmente, emocionalmente. O sea, se nota el cambio radical. Quiero decir algo. En el año 2013, a mí me diagnosticaron un tumor terminal. Se llamaba insulinoma. El insulinoma lo que produce es demasiada insulina. Sí. Y por lo cual yo caía y convulsionaba. Tuve incluso caí en coma. Se me bajó a 22. Casi incompatible con la vida. Y me decían, no sé cómo estás vivo, pero aquí estoy. Al salir del coma me dicen que tenía un tumor terminal. De 6 millones de personas le pasa a uno, era el primer NICA. Todos los médicos de León dijeron no lo podemos operar. Al pasar del tiempo, mi actitud fue siempre la misma. Hace poco sufrí 3 fracturas en la cara. Mi actitud fue siempre la misma. Cuando me han dicho las peores noticias, cuando he estado en las peores circunstancias, mi actitud siempre ha sido la misma. ¿Y a qué le atribuye su respuesta? A la gratitud. Yo creo que a veces nosotros, y lo he visto mucho en personas que tienen mucha pobreza, son muy felices porque están agradecidos con lo poco que Dios les da. Pero a veces cuando tenemos mucho, queremos más. Si tengo $1,000, yo quiero 2,000. Si tengo un carro, quiero 2. Y si estoy sano, quiero más salud, quiero ser inmortal. Sí, es decir, Sí, no, que dice. no es que tenemos que ser inconformistas, como así es verdad, no es que tenemos que ser Conformista. perdón. Pero sí tenemos que tener un grado de gratitud de todo. Estuve platicando con un amigo que me dice, tengo una camioneta nuevecita que me costó $50,000. Mi casa, mis hijos, hemos viajado a muchos países, pero yo no estoy feliz. Y le digo yo, ¿y qué te hace estar infeliz? No sé, me dice. Y yo, entonces, ¿qué? ¿Tiene que haber algo que te haga feliz? Pues fíjate que no sé. Entonces le dije yo, cuando me operaron del páncreas, me cortaron la cola del páncreas y yo salí con pancreatitis, me dejaron con los drenos y toda esa cosa. Ese día yo dije, gracias Señor, porque otra vez me he hecho una oportunidad más de vida. Y lo que pase a partir de hoy ya suma. Es decir, nunca restó. Es decir, suma, porque si Dios me llevaba, Dios me quitaba la vida en ese momento, era su voluntad. Entonces, darnos cuenta de que todo lo que pasa, aún sea bueno, malo, esas separaciones. Yo me separé. Y yo ahora tengo una esposa que estoy feliz de haberme separado. Es decir, sí,
Si ustedes me preguntan a mí, ¿Y es ribense su esposa? Sí, es ribense, Wow. por eso estoy aquí. Es que así son las ribenses. No. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hubiesen querido volver al pasado? No. En el momento, como les digo, yo agradezco todo lo que pasa. El estar en su programa, el haber conocido al doctor. Esto para mí es un momento de gratitud, nada más. No cambia. Igualmente yo, siento feliz de estar con usted. Mira, Delino, este libro es una joya. Emociones que matan, del doctor Don Colbert. Y dice Don Colbert precisamente lo que el doctor está diciendo. Ese es el punto de partida. ¿Con qué actitud afrontamos lo que se nos viene encima? Porque hay cosas que, Esa no es las, la diferencia. hay cosas que no las controlamos. Viene porque viene. Porque, por ejemplo, el doctor tuvo todos los motivos para deprimirse, para desearse morir, cuando tantas cosas, pero el principio fundamental es con qué actitud voy a afrontar el problema, la dificultad. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y eso es, no hubiera gente en depresión, no hubiera gente ansiosa si nosotros asumiéramos eso con una actitud positiva. Porque sabemos que lo que Dios hace y lo que pasa es la voluntad de Él. Así es. Ahí, ¿qué respuesta podríamos darle a esa persona que de su niñez fue abusada, maltratada, en todos los términos, ¿no? Quizá psicológica, verbal, físicamente, sexualmente, etcétera, etcétera. Y estas personas hoy viven las secuelas de ese pasado que no decidieron vivir. Sí, sí. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar? ¿Que sean agradecidos? No. Hay que llevarlo a una sanidad interior. El pastor Guillermo Maldonado escribe un libro que se llama Sanidad Interior y ahí se abordan todos esos aspectos. Hay un montón de gente, incluso en nuestras iglesias, que vienen acarreando traumas y que todavía generan el producto de ese trauma porque no han sido sanadas interiormente. No se les ha ministrado sanidad interior, pero nuestras iglesias deben sanar interiormente a cualquier circunstancia. Probablemente la mayoría de nosotros pudimos haber traído traumas, ¿verdad? Que tus padres te abandonaron, que te regalaron, que te dieron en adopción, que te maltrataban, etcétera, etcétera. Todo eso son traumas que una persona puede traer y que incluso tiene repercusiones en la vida adulta. Una niña manoseada puede tener repercusiones en su matrimonio actualmente. Por supuesto. Esa área hay que sanarla espiritualmente. Hay que ayudarle a sanar espiritualmente. Ok, cuando una persona relativamente joven como nosotros, Amén. pierde un trabajo, pues dice, pues, consigo otro. Pero que de una persona que ya pasó aquella edad rentable para una empresa, para contratarlo y pierde el empleo y no tiene cómo subsistir y cae en una etapa de este tipo, debe de ser agradecido. ¿Cómo reacciona a esta situación? Porque, o sea, yo lo que trato de decir, sin querer cuestionar las respuestas de ustedes que me parecen geniales, o sea, apropiada, oportuna, súper enriquecedora. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe de hacer la persona que pierde ser querido hoy? ¿A dónde debe de acudir la persona que hoy mismo está en un proceso de divorcio desgarrador? Porque no todas las cosas suceden fácilmente. A veces hay un proceso de separación donde los hijos sufren, donde hay un proceso difícil, agobiante. ¿Dónde debe ir esa persona? Empezamos desde el aborto. Es decir, yo conozco personas que dijeron mi mamá me quiso abortar. Y qué triste es conocer a ese tipo de personas porque lo llevan acá. Cuando hay un libro que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. Ese libro es, yo anteriormente dije contradictorio, usé la palabra contradictorio. Pero realmente hay cosas que no tienen sentido. Es decir, si nosotros quisiéramos encontrarle el sentido a las cosas, tendríamos que preguntarnos por qué a Cristo, sin haber cometido absolutamente nada, fue clavado en una cruz, injuriado, calumniado, azotado, traspasado con esos clavos. Si eso tiene sentido, es decir, eso no tiene sentido. ¿A dónde irá Cristo en ese tiempo de dolor? Es decir, es duro comprender que la pastora Joyce Meyer, he leído libros de la pastora Joyce Meyer, una mujer abusada sexualmente, Sí. que hoy es pastora Sí. y ha hecho cosas tan grandes como no
como no hay idea de que lo pueda hacer tal vez una persona que no sufrió un tipo de trauma como esto, pero como lo decía anteriormente, ¿cómo afrontas la situación? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la respuesta tuya para la vida? Yo no tenía culpa para que me apareciera un tumor en el páncreas, es decir, yo estaba en mi plena, la flor de la vida, como dicen, atendiendo pacientes a todo lo que daba en el trabajo, gozándome de la vida, haciendo bien. Y caer en coma con un tumor de 6 millones de personas que me pasara a mí, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué hice? Sí, sí. Pero más sin embargo, levanté mi frente y dije, bueno, ya, ¿ahora qué hago? Y hoy yo agradezco a Dios porque yo sentí el dolor que sentían todas esas personas en los hospitales que nosotros como médicos maltratamos. Sí. Es decir, uno de los médicos que me retiró la sonda Foley, la sonda de mi pene, perdón por la palabra, Sí. la retiró, me desgarró. Sin sacar el agua del balón. Nada, él me desgarró. Qué bárbaro. Cuando me sacaron el dreno, eso me dolió la vida. Yo quería matarla, la mujer esa. Pero, pero sí, de verdad, me dolió. Le digo, ¿qué le hice a estos dos para que esto me pase hoy? Pero hoy, en la actualidad, yo le puedo decir y se lo puedo asegurar que trato con más amor a mis pacientes. Gloria a Dios. Por eso. Me encanta, me encanta. Cuánta necesidad hay de eso. Me encanta mucho el hecho de que estemos reconociendo de que el trasfondo de muchos de los problemas que enfrentamos están espiritualmente arraigados. Pero si hay alguien que nos ve y nos está escuchando que dice, que no es espiritual y que considera de que la ciencia o lo demás que está creado alrededor de nosotros es lo necesario. Si alguien en depresión va a su consultorio, ¿qué le recetan ustedes? O sea, ustedes lo tratan así como me están diciendo ahorita a mí, como espiritualmente hablando, en alguna situación hay que hablar con la Biblia, o hay un tratamiento que también, desde el punto de vista científico, que yo creo que la medicina es un regalo maravilloso de Dios para la humanidad, porque creo que no podríamos haber llegado donde estamos sin esa sabiduría que viene de lo alto, sin esos conocimientos extraordinarios y esas capacidades que hemos recibido. Entonces, hay algo que se puede hacer desde el punto de vista médico, porque ojo con lo que quiero decir. Vamos a hablar luego de la adicción, ¿no? Pero adelantando un poquito esto, se cree que la medicina los antidepresivos van a ser los fármacos más vendidos, si es que no lo son actualmente, en el mundo. Porque cada vez más gente está padeciendo depresión. Y ojo con lo que quiero mencionar. Hace pocos meses, una joven se quitó la vida. Un año y pico atrás, intentó quitarse la vida, la llevaron al médico. Los médicos recomendaron que no la dejaran sola ni un momento. Pasó un año y pico en ese cuidado. Una noche la dejaron sola y se ahorcó. Entonces la pregunta mía, aparte de la pregunta que les puse primero, soluciones médicas, científicas a estos problemas, ¿por qué razón una de las alternativas que la gente en depresión busca es quitarse la vida? ¿Por qué razón? Bueno, hablando en relación a la primera parte de tu pregunta, pues sí, médicamente hay algunas opciones que no son las definitivas. No hay medicamento que quite la depresión. Hay antidepresivos. Por ejemplo, antes estaban los antidepresivos tricíclicos, que dicho sea de paso, imipramina o algo por el estilo, que comenzaban su efecto hasta las 2 semanas después de comenzarlos a tomar. Luego han surgido nuevos antidepresivos, los inhibidores de la serotonina, ¿verdad? Porque los médicos o los científicos vieron que una persona en depresión, un neurotransmisor aparecía aumentada la concentración, entonces buscan un medicamento que disminuya la concentración del neurotransmisor, pero no van a la raíz del problema. Entonces los medicamentos realmente no te llevan a la solución definitiva. La solución es Jesucristo. Y como te dije la vez pasada, con el perdón, muchos van a decir, ese es un fanático, ese es un religioso. No, pero todo tiene la solución en Jesucristo. La palabra del Señor nos manda a nosotros que estemos gozosos. Estáis gozosos. Y repite, siempre gozosos, ¿verdad? Hablabas en relación, y ya vengo a la otra pregunta, del anciano que sale del trabajo
y que ahora se va a deprimir porque dice el Señor, y aquí tengo un versículo en Mateo 6:25, no os afanéis, o sea, no os preocupéis, no os estreséis, diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a vestir? ¿Verdad? Dice el Señor, ustedes no miran los pajaritos. ¿Acaso los pajaritos se preocupan por comer o vestir? Mira las flores del campo cómo se visten de bellas. Ni aun Salomón con su gloria se vistió como una de ellas. ¿Y vosotros por qué os preocupáis por eso? Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso que necesitas te va a ser añadido. Fabuloso, me encanta. Ahora, dice la palabra y la pregunta que decía, ¿por qué la gente en depresión, dicen que la depresión es la antesala del suicidio? ¿Sabes por qué? Porque hay una lucha espiritual entre Dios que te quiere salvar y el enemigo que quiere destruirte. Juan 10:10 dice, el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Antes, yo creo, no sé si lo están haciendo ahora, todo paciente con intento suicida no salía de alta del hospital si antes no tenía una valoración por psicología. Y que dicho sea de paso, pues tal vez no era tanto. ¿Por qué? Te vas a encontrar en la historia de alguien con intento suicida, y eso algunos lo llaman las maldiciones generacionales. Alguien con que se suicida, vas a buscar en sus antecesores y vas a encontrar a alguien que lo hizo o lo intentó. El enemigo quiere robarse las almas. Esa muchacha, imagínate que la cuidaron siempre. Una noche aprovechó el enemigo y se fue. Ella necesitaba encontrar de Jesús para sanar su corazón. Probablemente estaba deprimida por algún problema, por alguna circunstancia a la cual ella pensaba que no había salida, pero sí había salida. Y qué bueno que toquemos este tema porque probablemente en la audiencia alguien esté deprimido. Probablemente en la audiencia alguien esté masticando la idea del suicidio. No debe hacer eso. Debe venir a Jesucristo. Hay solución para tu problema cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y es Jesucristo. Doctor Daniel. Yo comparto la idea del doctor porque a veces creemos que salir de un lugar nos puede llevar a la solución de las cosas. Y si el lugar a donde saliste fue peor, a veces nosotros, por nuestro mismo falta de dominio, nuestra misma... cuando hablaba de los trastornos, un ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, cuando hablaba de este tipo de personas que tienen déficit de atención, que están en todo y en nada, que son personas que mentalmente están muy cansadas, nosotros como médicos lo que hacemos es doparlos, así, ¿verdad? Sí. Te vamos a tranquilizar esa mente. Esa hipersinapsis neuronal que vos tenés, que ese cerebro está loco, quemando neuronas para todo y pensando solo cosas negativas, te lo voy a dopar. Al final nosotros no enseñamos a las personas una respuesta, sino que tratamos de eliminar el sentimiento de la persona a través de un medicamento. Pero si nosotros comprendiéramos realmente cuál es la necesidad de esa persona, nosotros podríamos ayudarle realmente. Si yo tengo una persona como ese niño que se suicidó porque le apagaron el teléfono, ¿cuál era la necesidad de ese niño? Atención. En su mayoría, esos niños, los padres, para que se callen y dejen de estar de necio, toma chaval, agarra este teléfono. Sí. Él en su mente, desde que nació quizás le dieron un teléfono para que se calmara. Cuando a él le quitaron la única fuente de alegría que tenía, que era su teléfono, él dijo, no vale mi vida ya. Y eso pasa hoy. Si mi trabajo es mi fuente de alegría, imagínate vos. Tener dos manos, poder ver, escuchar, sentir. Si eso no me genera alegría y que me corran de un trabajo y que porque voy a trabajar en lo que sea, ahora ya no soy feliz, qué poco valoramos lo que tenemos. Entonces yo creo que, como lo vuelvo a repetir, la gratitud de todo lo que tenemos, aún sea malo, porque como digo, hasta lo malo nos enseña. Yo no hubiese aprendido lo que aprendí si no hubiese pasado por algo tan horrible como lo que pasé.
Doctor Daniel, no sé si es cierto, pero escuché a dos pacientes que usted atendió en cierta ocasión y dice que usted tiene la capacidad de poder ver a través de sus ojos. Ay, mi madre. A través de sus ojos. Cosas que la persona han vivido y experimentado. Tal vez no es que usted le relate lo que pasó, pero usted puede ver a través de sus ojos sentimientos, sufrimientos, situaciones que la persona ha enfrentado. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo es que sucede eso? En el año 2008, un médico llamado Johnny Medina vino de Villa Clara, Cuba, con una especialidad en bioenergética. Es decir, él es médico general y sacó la especialidad en bioenergética. Yo he sido toda la vida hiperactivo, he sido ahí de esos que andan ahí buscando aplicaciones. Y él estaba dando un congreso, estaba dando un diplomado de iridología. Y la iridología es la ciencia que estudia las enfermedades a través del iris del ojo. Cuando yo miré ese diplomado que lo estaba dando a los médicos generales de los diferentes hospitales y privados, ¿verdad? Yo entré y yo puse atención. Y desde que yo tenía, imagínate, 19 años, que empecé a trabajar en esto, yo hice algo, estudié eso y me adentré más todavía, porque la iridología dice, por un señor llamado Bernard Jensen, en la Segunda Guerra Mundial, él vio en su búho, cuando él era un niño, miró en su búho, cuando él metió la patita en un árbol, se quebró la patita, como los ojos de los búhos son grandes, estaba tangencial al sol, el ojo del búho, el niño miró en el iris, como una marca aparecía en una parte de su iris. Bernard Jensen se acuerda de esto, cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, ya siendo médico, empieza a ver en todos los iris de toda la gente que había sido mutilada, que tenía enfermedades, qué marcas aparecían. Y fue haciendo un mapa que hoy le llamamos mapa iridológico. Entonces, en este mapa también aparecen estas marcas de dolor. Imagínense qué bonito, se le llaman anillos nerviosos, arcos solares o rayos solares. Y cuando uno va y ve este tipo de marcas, uno dice, esta persona está sufriendo. Pero es algo científico, porque muchas veces tiende a malinterpretarse las cosas y dicen, ese es brujo. Y mucha gente, ya me ha pasado que llega, buenos días, y dice, quiero saber dónde está mi marido, que no lo hay. Y yo digo, no, esto no es brujería, no, entonces, es una especialidad de la medicina. Pero yo se lo pregunto no por curiosear el tema de la preparación científica o médica que tiene, sino porque yo encuentro una relación en todo. Claro. Y la Biblia dice que el rostro es el espejo del alma. O sea, en el rostro reflejamos muchas de las cosas que hay internamente. Y eso es real, o sea, o sea, queremos ver qué tal anda la persona, su estado de ánimo y todo, uno lo ve reflejado sin ser un especialista. Quiero hacer un paréntesis rapidito contándole una experiencia. En la secundaria, en eso de tercer año, conocí a una jovencita y le dije, o sea, imprudentemente porque era más joven, algún día intentaste quitarte la vida, ¿verdad? Y me respondió de una manera, o sea, grosera, pero con ganas hasta de pegarme, de golpearme. Y yo le dije, perdón, o sea, perdón, no te conozco, no me conoces, o sea, perdón si fui imprudente, no fue mi intención ofenderte. No me respondió, pero pasados los días me enseñó las manos, se cortó los pulsos en una etapa de su vida. ¿Cómo lo vi? ¿Por qué le hice la pregunta? Porque yo vi su ojo, o sea, vi sus pupilas, vi la profundidad de su mirada y yo notaba en su interior, o sea, su mirada me mostraba que en su interior había una profunda tristeza. Entonces, por eso le hacía el comentario, porque somos tan profundamente espirituales que aunque la ciencia no lo quiera reconocer, hay algo en el interior que es extraordinario y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, a través del exterior. Entonces, aquí voy. ¿Por qué un joven que tiene la vida por delante se quiere quitar la vida? Pasa.
Mire, hay que hacer una anamnesis. Hay que historiarlo desde su infancia, desde su estadía en el útero. Hay que historiar a esa persona. Muchos niños, jóvenes, son producto de un embarazo no deseado. Muchos niños jóvenes ahora escucharon, estando dentro del vientre de su madre, los pleitos entre papá y mamá, las palabras que se decían y lo percibieron. Por ejemplo, el niño no deseado, ahí se ministró un espíritu de rechazo que lo viene arrastrando desde que está en el vientre de su madre. Por eso hay muchas experiencias lindas de padres sabios que comienzan a hablarle a sus niños desde el vientre de la madre. Y el niño, ¿verdad?, a ponerles música y los niños reaccionan. Y muchas veces cuando el niño nace y escucha la voz del que le habló, el niño se manifiesta gozo, manifiesta alegría, ¿verdad? Porque se pueden ministrar a las personas o también se pueden dañar aún desde el vientre de la madre. Es que yo quería varón y es mujer. Ahí ministraste un espíritu de rechazo. Hay una nueva medicina que se llama la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Es una especialidad bien bonita. Y como dice el doctor, hay un caso muy resonante dentro de la medicina germánica en la que el Dr. Hammer llega a una mujer a pasar consulta y le dice: mi hijo lo hemos llevado a los mejores dermatólogos del mundo y no mejora su estado de la piel. ¿Y qué puedo hacer, doctor? Y en el Dr. Hammer, eso se hace mediante tomografía axial computarizada, se le hace una tomografía, se valoran unos halos que aparecen como cuando uno tira una piedra en el agua, que hacen Concéntricos. exacto. Eso aparecen en diferentes partes del cerebro y todo, y el doctor sacó su conclusión. Duerma una semana con el niño desnuda. Usted y él abrazados desnudos, seguro. Y todo el mundo, había médicos con toditas las especialidades que existen. Y a las 2 semanas llegó el niño curado. ¿Y qué fue? Eso. El niño que la mamá quiso abortar ese niño. Y eso quedó registrado en el niño. Mire cómo es. Y solamente el hecho de que él durmió con su mamá y sintió ese calor y sintió ese amor y sintió todo aquello, sanó a ese niño. Ese principio también se ve cuando ahora últimamente, desde que vino a Nicaragua la iniciativa Hospitales Amigos del Niño y de la Madre, que es donde se comenzó a fomentar lactancia materna, ¿verdad? Entonces, antes, cuando el niño nacía, lo envolvían como un caramelito y lo ponían aparte de la madre aparte y el niño aparte. Pero cuando viene la iniciativa, se abre algo que se llama alojamiento conjunto. Desde que la madre pare al niño, se le pone en el pecho en contacto piel a piel. Piel a piel. Ese contacto piel a piel, vieras qué precioso que es. Eso tiene repercusiones. De ahí deriva el programa Madre Canguro. Cuando nacen niños prematuros, bajos de peso, ¿qué es lo que se les recomienda? En el Hospital Berta Calderón lo practican. La mamá o el papá se meten al niño en el pecho en contacto piel a piel, 24 horas. Está cansada la madre, entonces al padre. Eso hace que el niño suba de peso más rápido, eso hace que el niño regule su patrón respiratorio más rápido, eso hace que el niño salga de alta más rápido. Incluso hay estudios que se hicieron en Chile que esos niños que han estado en contacto piel a piel con su madre son niños de casa, son niños seguros, son niños que no andan en pandillas, no andan en ningún otro lugar, porque ese amor, ese contacto de piel a piel con la madre se hereda para toda la vida. Si no, nosotros probémoslo. ¿Acaso no es sabroso que alguien te abrace? A mis hijos les encantan que yo los abrace. Y me Claro, encanta que me abrace. claro. Yo, muy personalmente doy fe de ese fruto, porque yo considero que yo soy fruto del amor. Criado por 2 mujeres y mis hermanos mayores, tuvimos la ausencia de una figura paterna, tuvimos muchas limitaciones económicas, muchísimas dificultades, gracias a Dios nunca nos faltó un techo, ni la comida, pero ellas nos dieron tanto amor, que crecimos siendo muy saludables. Cuando íbamos a la escuela, hay gente que creía que éramos gente de dinero, porque siempre nuestra autoestima estaba muy alta
iba sin dinero porque yo estudié mi secundaria trabajando y estudiando y a veces iba sin real, sin dinero, pero nunca por eso triste, nada, no, no, no. Y siempre vestido sencillo pero decente, lindo, lindo. Antes de ir terminando este tema de la depresión, quiero hacer la última pregunta. ¿No será que de alguna manera la religión tiene alguna repercusión negativa en la vida de la gente? Porque hacemos mucho énfasis en la vida más allá de la muerte, en la vida en las manos de Dios, en una mejor vida después de este mundo. Es decir, hablamos de un porvenir en las manos de Dios, seguro y mejor, bien libre de dolor, libre de todo este montón de situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Y será que en algún momento quien está viviendo un momento de alta vulnerabilidad y dolor piense quitarse la vida como para llegar más rápido a Dios? Bueno, eso sería una idea totalmente distorsionada de lo que dice la Biblia, porque efectivamente hay un futuro promisorio allá con el Señor, ¿verdad? Y cuando hablas de religión, pues entonces yo me obliga a pensar, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo ni es católico ni es evangélico. Jesucristo es el Salvador. Y efectivamente, muchas veces la religión ha engañado. Si vos te das cuenta, cuando alguien fallece en la comunidad, las compañías que dan a conocer el fallecimiento, toditas dicen, nadie dice se fue al infierno. Todos dicen ya descansa en la paz del Señor. Los han engañado porque nadie que se muera sin Cristo en su corazón va al reino de los cielos. Perdón que me ría, pero no me río de forma burlera. No, es que eso es real. Sino porque de alguna manera yo creo que todo el mundo anhela ese fin. Pero pero al fin y al cabo lo único que nos falta para morir es estar vivo. Pero o sea, no es una solución quitarse la vida como pregar. No, definitivamente no. Esa es una equivocación garrafal. Todo el que se ha quitado la vida inmediatamente, que dejó de palpitar su corazón, se arrepintió y quiso regresar, ¿verdad? El asunto es, aquí está escrito todo. La Biblia tiene respuesta para todo el problema que estamos abordando. Problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de dificultad. Aquí está la respuesta. El problema es que la gente no se da a la tarea de leer la Biblia. La gente comete el error de creer lo que el líder religioso le está diciendo. La gente debería leer, debería empaparse, debería saber. Incluso hay muchas congregaciones en donde se les prohíbe leer la Biblia. Pero ¿por qué razón la muerte o quitarse la vida no es una solución como para llegar al cielo? Bueno, porque la vida es potestad de Dios. Nadie tiene potestad sobre la vida. Porque, por ejemplo, si alguien que se quita la vida no va al cielo, entonces el asesino también debiera de ir al cielo. No, la vida es de Dios. Él la dio. Pero hay gente que dice que no pidió venir a este mundo y viven toda la vida renegando de estar aquí. Ese es un espíritu de rebeldía. Hace falta la gratitud que el doctor tiene, porque le está reclamando a Dios, ¿y para qué me trajiste si yo no quise venir? Okay. Mire, entrar al cielo, desde el punto de vista de la gente, es opcional, porque la gente decide a dónde quiere ir. Si la persona no quiere ir al cielo, está en su derecho, pero después que no culpe a nadie, que no culpe a Dios, porque Dios le da la oportunidad para ir. Hay mucha gente soberbia que le reclama a Dios, ¿y para qué? Si no te pedí venir, ok. ¿Sabe qué? Por ejemplo, Satanás es un abusivo. Satanás entra en la vida de una persona sin pedir permiso. Jesucristo no es así. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él pide permiso. Yo le hago la consulta porque actores muy famosos se han quitado la vida. Este protagonista de la película de Jumanji, se me olvida el nombre ahora mismo. ¿Perdón? Sí, Robin Williams, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. ¿Perdón? Okay. La idea es que personas que tienen mucho dinero se quitan la vida también. No es que solamente aquellos que son pobres, voy al punto. Médicamente, a veces se considera que quitarle la vida a un ser vivo que no ha nacido es la solución. Ustedes sabrán para qué. Pero entonces a veces
O sea, quitarle la vida a alguien es la solución. Por ejemplo, hay gente que está en un quirófano, o perdón, en cuidados intensivos, y ya no tiene más. Entonces, los médicamente se acude a aquello que se llama la eutanasia. Entonces, por eso lo pregunto, porque los médicos también ven la muerte como una solución a ciertos problemas que son súper complicados. Bueno, habría que pensar qué tipo de médico. Si yo como médico, yo no lo hago. Eso es antiético. El manual de nuestra iglesia en Nazareno está en contra de la práctica de la eutanasia. El nazareno no debe actuar de esa manera, ¿verdad? Tampoco tiene que ver con el aborto y con todas esas cosas, porque hay doctrinas. No todas las iglesias tienen una doctrina sana. No todas las iglesias. Y cuando tú me generalizas de médicos, yo lo entiendo, porque hay un montón de médicos que no conocen nada de la palabra. Entonces ellos, bueno, incluso pues, hay clínicas médicas que se especializan en practicar el aborto. ¿Te imaginas? Entonces, son gente que no conoce de Dios, que deberían de arrepentirse para que Dios les perdone y puedan estar aptos para entrar al reino de los cielos. Porque Dios el Padre solo estableció una única manera para que el ser humano se salve, independientemente de sus concepciones, independientemente de su filosofía, de su ideología, de lo que sea. Todo mundo tiene que venir, si quiere, porque es opcional, a Cristo si se quiere salvar. Si se quiere ir al infierno, ¿qué va a hacer Dios? Dios ya hizo todo por el ser humano. Ya no hay nada más que hacer por el ser humano. Ahí el ser humano, e incluso hay una palabra, creo, en el Deuteronomio que dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque muchas veces nuestros actos irresponsables marcan a nuestra descendencia. Es que me preocupa un montón el punto de concluir de que la muerte es la solución. Y entonces me remonta por eso a pensar, primero, científicamente no se involucra a Dios en estos temas. Por eso que ellos consideran que tienen solución. Incluso hay médicos que se consideran Dios. Porque ¿cuántos médicos no han salvado vidas? Ustedes son salvavidas. Ustedes Nosotros los médicos somos tapagoteras, nada más. Ok, entonces, ¿qué sucede? Judas Iscariote vende a Jesús. No es un hombre que conoce a Jesús, anduvo con él. ¿Qué es lo que Jesús no pudo haber perdonado? Traiciona a Jesús y corre y se cuelga. Se quita la vida. O sea, es ahí donde, ¿qué está pasando? ¿Y sabes qué pasó con Judas? En la cena en Getsemaní, cuando Jesús está dando la última cena, dice que al tomar el bocado él, entró Satanás en él. Satanás lo poseyó, hizo posesión de él y entonces por eso se quitó la vida.